¿Vale? Sale. Porque ya nuestros invitados están impacientes, ¿eh? No digas que Ya te quieren no, escuchar. ya ¿Ah, estamos sí? impacientes por Ya, el tema, ya sí. Va a estar bueno, quieren ver oye. por ahí Padre Pistola. De pistolas. Tanto le gusta a Diego el Padre Pistola. Sí, más o menos. Padre, es, Cotas. padre Cotas, ¿no? No, ya no es. Ya no es católico. Ah, Ajá. muy Ajá, está bien. bien. A la hora que gustes, mi estimado Diego. Pues una vez. ¿Ve? Ajá. Eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Dios, te damos gracias por reunirnos, por haber acomodado todo, nuestro día, nuestra semana, para que hoy estemos aquí unidos. Queremos pedirte por nosotros, por nuestra naturaleza caída, por nuestros defectos, que ayudes a que todo esto florezca en virtudes, todo para pues, continuar, ¿no? Esta iglesia que fundaste. Queremos pedirte porque nos des el aprendizaje, nos sigas reavivando la fe, fortaleciendo, creciendo, para que en este camino podamos eh, continuar aprendiendo y defendiendo esta doctrina que nos enseñaste. Eh, Queremos pedirte por los jóvenes, por los adultos, por nuestras autoridades dentro y fuera de la iglesia, y que permitas que el cristianismo que nos trajiste, eh, pueda fluir de la manera que tú quieres, que llegue a todas las naciones. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues iniciamos. 3, 2, 1, ya. Nos habíamos quedado en esta diapositiva en donde ya vimos en previas, ¿qué serán? Dos sesiones ya vimos. El bautismo lo vimos cómo se ve desde el Antiguo Testamento, o qué pistas hay que nos daban los profetas, el simbolismo del agua, un poco de la cultura judía y de otras religiones, en donde también se le ha atribuido al agua un sentido de purificación. Eh, Vimos también empezamos desde el Antiguo y ahora en el Nuevo Testamento vimos qué es el bautismo y vimos muchos significados, muchas cosas o cualidades que se le atribuyen al bautismo, más allá del perdón de pecados, que también es una característica importante del bautismo, pero vimos que no es la única, hay más. Entonces el católico por eso comprende que el bautismo abarca tantas cosas, que no solamente está limitado a encerrar a los pecadores y decir el bautismo es para los pecadores o para los que confiesen su pecado. No, el bautismo abarca más que eso, entonces puede abarcar a más personajes, ¿no? Dentro de la cristiandad. Es decir, no solamente a aquellos que pecan, o a los adultos, sino que con estos conceptos que vimos en la Biblia, todos los vimos por versículos, nos damos cuenta que puede incluso llegar más allá. Y es muy lógico, porque Cristo no vino nada más por gente que es consciente de su pecado, vino a salvar a todos, aún aquellas personas que no son capaces de reconocer su pecado, en el sentido, me refiero pues naturalmente, ¿no? Aquellos que padezcan alguna enfermedad, aquellos que no tengan la edad suficiente para tener esa madurez. Cristo vino por toda la humanidad, no nada más se limitó a algunos cuantos. Entonces, el bautismo va a ser como esa herramienta que usa Dios, ¿no? Para ingresar a gente, vimos, ¿no? A la iglesia, porque Dios quiere que seamos familia todos, no nada más unos cuantos, ¿no? O sea, no nada más los consentidos van a ser aquellos que confiesen a Cristo como su Salvador, que claro, es un requisito importante y es muy bueno, pero también debemos ser conscientes que no todos tienen esa capacidad. Entonces, ahí va a entrar el diálogo o el debate eterno, ¿no? Digo, no, no eterno, es reciente ese debate. Lo vamos a ver ahorita y se van a dar cuenta que este debate apenas surgió, pero en la historia de la cristiandad no había debate de que si el niño, el bebé, se bautiza o no se bautiza. Eso era indiscutible, todos lo hacían. Pero llegó un punto en el que alguien sembró su cizaña. Alguien dijo, no, es que un bebé no puede ser bautizado. ¿Por qué? Ah, pues porque yo leí en la escritura, tú. ¿Y tú con qué autoridad, no? ¿Y tú quién eres? Como para decir qué está bien o no está bien en el cristianismo. Entonces, ciertas personas individualmente dijeron eso y esparcieron ese error, ¿no? Pero, y yo sé que puede ser al revés, ¿no? La pregunta, ¿y tú, si eres católico, tú quién eres? Bueno, yo, Diego, no soy nadie.
pero sí te puedo hablar en nombre de la iglesia, ¿no? Lo que enseña la iglesia de Cristo. A lo mejor pues yo no tendré razón, yo tendré mis errores, pero sí te puedo decir lo que enseña la iglesia de 2000 años que fundó Cristo, ¿no? Entonces, miren, ahí está el lugar, ¿no? Del debate. Y quedamos que a quién se bautiza, según el catecismo, eh, en el numeral 1246 dice, es claro ahí, dice, es capaz de recibir el bautismo todo ser humano. O sea que no existe eso. Una vez vi un video donde bautizaron un chimpancé, ¿no? Obviamente era como una parodia, o lo estaban haciendo, porque le querían celebrar algo al chimpancé, que era una mascota de no sé quién, y lo bautizaron, ¿no? Entonces, eh, pues aquí es clara la iglesia, ¿no? O sea, solo eso es para humanos, no es para otros seres vivos, ¿no? Entonces, digo, gente pues que en el afán eh, bueno, pues, de burlarse a veces, ¿no? Del católico, o de la sacramentalidad, hacen esas cosas, ¿no? Pero bueno, esto es, pues como sabemos, es algo serio, es algo que viene de Dios, instaurado de Dios para los humanos, como su creación preferente. El bautismo de niños se menciona en estos numerales. El catecismo no habla tanto de eso, ¿no? Como lo pueden ver ahí, habla 3 numerales o 3 párrafos de eso. Eh, pero sí se menciona que es una práctica, pues muy antigua de la iglesia. O sea, ustedes le pueden preguntar a un protestante que les diga, ¿tú sabes desde cuándo se bautizan bebés? No te vas a saber responder, porque es tan antigua que hasta para los católicos, en los documentos que tenemos, que se tienen registro, eh, hay registros desde el siglo I, o sea, prácticamente desde que empezaron los apóstoles se ha hecho esto. ¿Cómo lo podemos sostener, o fortalecer esta? No es una teoría, es una realidad, ¿no? El protestante puede teorizar, ¿no? Porque lo que él alcanza a leer de la Biblia y a entender, puede teorizar, ¿no? Pues mira, aquí parece, no hay ejemplos de niños bautizados, por lo tanto yo concluyo que no se bautizaron nunca niños. Eso es algo muy apresurado, y eso también es no conocer la historia. Eso es encerrarte en la Biblia deliberadamente para hacerles creer a las demás personas cosas que no son, ¿no? Pero como el católico, o al menos en la apologética, a mí es algo que me gustó, es que usa más un método más científico, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, yo en el laboratorio, si yo quiero demostrar algo que hacen mis bacterias, lo puedo hacer con 1, 2 o 3 experimentos diferentes y llegar a una misma conclusión. Alguien que sabe de ciencia sabe que entre más experimentos diferentes haya, si te dan el mismo resultado, eso fortalece tu hipótesis, ¿no? O tu caso, tu teoría que quieres plantear. Hagan de cuenta que aquí en la apologética yo encontré lo mismo. Me di cuenta que no nada más la Biblia es el único camino. Si tú te vas a la historia o a los padres de la iglesia y llegas al mismo resultado, que es el bautismo de niños, es una manera de fortalecer que lo que tú dices es cierto, que la interpretación bíblica que hace el católico es correcta. Y no nada más me encierro en un solo método, que es la Biblia a lo mejor, que es lo que hace el protestante, y sacas conclusiones que a lo mejor no coinciden ni con la historia ni con nada, y ni siquiera a veces con el sentido común, llegan, ¿no? Entonces aquí tenemos, les voy a mostrar una lista de personajes, los primeros cristianos, por los cuales se van a convencer de esto. En la historia, los apóstoles también dejaron discípulos, estudiantes, ¿no? Que le aprendieron de ellos. Uno de ellos fue, por ejemplo, San Policarpo, ¿no? El apóstol Juan, el mismo que escribió el Apocalipsis, el que escribió primera, segunda y tercera de Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, es ese personaje que estuvo recargado en el pecho de Jesús en la última cena, ¿no? Y lo describió un sacerdote la otra vez como que era el único apóstol que escuchó verdaderamente el corazón de Jesús al estar recargado en su pecho. Ese mismo apóstol dejó un discípulo, bueno, dejó varios. Dentro de ellos, San Ignacio de Antioquía, Papías de Hierápolis y otro que se llamaba San Policarpo de Esmirna. San Policarpo de Esmirna tuvo otro discípulo, que es este que les menciono aquí, San Ireneo de Lyon. Dense cuenta que estamos hablando del siglo II. ¿Cuántas generaciones de apóstoles estamos hablando? Apenas 2, o una, ¿no? O sea, inmediatamente lo que aprendió San Ireneo era lo que le enseñó San Policarpo, que aprendió de Juan. Entonces, fíjense aquí lo que dice. Les voy a leer lo que dice acá, en uno de sus escritos. No fue por nada que Naamán, ya viejo, enfermo de lepra, fue purificado al ser bautizado. Y desde aquí empezamos a ver características del bautismo que yo ya les había mencionado, que creían los primeros cristianos y que están en la Biblia. Y yo se los interpreté a la luz de lo que siempre ha creído el cristianismo primitivo. Entonces, yo les dije que en la iglesia primitiva se hablaba de Naamán, el ejemplo este del sirio, en el Antiguo Testamento como un ejemplo de lo que iba a prefigurar un bautismo. Y aquí dice que eres purificado por el bautismo, ¿no? A pesar de que ahorita ya sectas que no le atribuyan esas cosas al bautismo. Pero aquí hay un primer cristiano que ya sabía eso y da testimonio de eso. Dice, sino para indicarnos a nosotros que como los leprosos en el pecado, somos limpiados por medio del agua sagrada y la invocación del Señor de nuestros transgresores, siendo espiritualmente regenerados como bebés recién nacidos
aun cuando el Señor ha declarado, y a ver este pasaje de dónde viene, el que naciere, no naciere de nuevo a través del agua y el Espíritu, no entrará en el reino de los cielos, ¿sí se acuerdan, no? Que eso lo vimos en Juan 3:2. Entonces se cuenta cómo aquí esta persona habla del bautismo como purificación y habla del bautismo como lo que ya les había dicho, que es un renacer y una limpieza que te da. Por eso es tan importante y no debemos menospreciarlo como algunas sectas lo hacen, ¿no? Que ellos no más les importa que tú declares que el Señor es tu Salvador y el bautismo lo dejan al último, ¿no? O no le dan importancia. Dicen, después te bautizamos, ¿no? Y aquí, pues, claramente dice bueno, este personaje al menos que no debe ser así. Dice, porque vino a salvar a todos. Continúa diciendo aquí San Ireneo. Y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, sean bebés, sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos, porque él vino a salvar a todos, aunque sean bebés. Y aunque ellos no puedan confesar que Cristo es su Salvador, aún así Cristo vino por ellos. Dice, por eso quiso pasar por todas las edades para hacerse bebé con los bebés, ¿a fin de qué? De santificar a los bebés. Ah, entonces, un bebé puede ser santificado. No es cierto eso de que el bebé tiene que crecer, ser adulto, para que él confiese que Cristo es su Salvador. Ah, ahora sí ya pásale a la iglesia, ¿no? Porque ya confesaste. No. Aquí dice que se pueden santificar los bebés. Dice, se hizo niño con los niños a fin de santificar a los de su edad, dándoles ejemplo de piedad y siendo para ellos modelo de justicia y obediencia. Dice, se hizo joven con los jóvenes para dar a los jóvenes ejemplo y santificarlos para el Señor. Eso lo menciona en una famosa obra de él, de San Ireneo, que es Contra las herejías. Otro personaje, Orígenes. Fíjense que este Orígenes, bueno, les voy a hablar de varios, ¿no? Ustedes pueden buscar ahí en internet las reseñas de quiénes eran cada uno de ellos. Eh, Orígenes fue muy cercano a San Ireneo también. Aprendió de él y de Hipólito de Roma, tuvo contacto con Hipólito de Roma, más específicamente. Y Hipólito de Roma tuvo contacto con San Ireneo. Entonces fíjense cómo se va dando la tradición, ¿no? La sucesión. Bueno, aunque si mal no recuerdo, Orígenes creo que era, no recuerdo, creo que sí era un laico, ¿no? Hubo otros que eran obispos y otros presbíteros. Fíjense aquí lo que dice Orígenes, que era más o menos contemporáneo, ¿no? A San Ireneo. Dice, la iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo ¿a quién? A los niños. Fíjense, desde qué siglo ya es muy explícita la cristiandad en decir que esta costumbre de bautizar niños viene de quién? De los apóstoles. Dice, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios, no sé si recuerden que la iglesia primitiva no usaba el término sacramento. Eso no significa que no existían los sacramentos, significa que había otros términos a los cuales se refería. Eso es misterio o mysterium, se traduce en la Biblia como sacramento, ¿no? O se entiende así, son los misterios de la iglesia. Cuando ustedes lean escritos de la iglesia primitiva se refiere a los sacramentos, dice, los misterios divinos sabían muy bien que todos llevan la mancha del pecado original, que debe ser lavado por el agua y el espíritu. Entonces, por eso la iglesia siempre ha bautizado bebés. ¿Por qué? Porque tienen la mancha del pecado original. Entonces, cuando un protestante diga que los niños no tienen pecado, ¿para qué los bautizas? Eso es falso, porque siempre se ha creído y se sabe, y por Biblia y por tradición, y la iglesia y los primeros cristianos lo dijeron, ellos vienen por la mancha del pecado original, por eso se les debe borrar ese pecado. Para eso es el bautismo. Dice, si los niños son bautizados, continúa él diciendo, para la remisión de pecados cabe preguntarse, ¿de qué pecado se trata? ¿No? Es lo que se pregunta, o retóricamente, ¿no? Lo pregunta Orígenes. Si es para remisión de pecados el bautismo, ¿cómo un bebé va a tener pecados, no? O sea, ¿de qué pecado se trata? Dice, ¿cuándo pudieron pecar ellos? Que es lo que se preguntaría un protestante. ¿Cuándo? Si los niños no pecan, los bebés. Dice, ¿cómo se puede aceptar semejante testimonio para el bautismo de niños si no se admite que nadie ha estado exento de pecado, aun cuando su vida en la tierra no haya durado más que un solo día? Fíjense cómo para él la mancha del pecado está aunque tengas un día de vida. Dice, las manchas del nacimiento son borradas por el misterio del bautismo, es decir, por el sacramento del bautismo. Dice, se bautiza a los niños porque si no se nace del agua, otra vez cita Juan 3:5, si no se nace del agua y del espíritu, es imposible entrar en el reino de los cielos, lo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Entonces dense cuenta cómo ese pasaje de Juan, según los primeros cristianos, significa el bautismo. Y hay veces que lo leen algunos protestantes al día de hoy, después de 2000 años, y dicen, no, ahí además Jesús dijo que el que no naciere de agua, no necesariamente es el bautismo. O sea, después de 2000 años, ellos se creen dueños de la interpretación original, cuando ya hubo alguien que interpretó, viniendo de los apóstoles, la verdadera revelación, ¿no? Que es que se refiere Jesús ahí al bautismo.
Entonces, después de 2000 años, como que llegas un poco tarde, ¿no? A querer interpretar o darnos tus interpretaciones. Si no estás apegado a la historia, ni a la iglesia, ni a los primeros cristianos, pues entonces lo más probable es que eso sea falso, ¿no? Por eso es importante pertenecer a la iglesia de Cristo, la que tiene la historia y todo ese depósito. Y continúa diciendo Orígenes, dice, había muchos leprosos en Israel en los días del profeta Eliseo, otra vez va a hablar de Naamán, pero ninguno de ellos fue curado, solo Naamán el sirio, que no pertenecía al pueblo de Israel. Consideran el gran número de leprosos que había hasta ese momento en Israel según la carne. Vean, por otro lado, dice al Eliseo espiritual. ¿Quién es el Eliseo espiritual? El que nos trae agua, ¿no? O otro bautismo igual que el de Eliseo, bueno, no es bautismo propiamente el de Naamán, pero al final es una prefiguración, dice nuestro Señor y Salvador, él sería como el Eliseo espiritual, ¿no? Que purifican el misterio bautismal a los hombres cubiertos por las manchas de la lepra. Acuérdense que la lepra siempre fue figura de lo que es el pecado. Ahora, o sea, el antiguo pacto se le llamaba lepra, o literalmente sí era la enfermedad de lepra, pero eso siempre lo tomaron como una prefiguración de que en el Nuevo Testamento iba a venir otra persona a limpiarnos de nuestra lepra, que era el pecado. Por eso también el Levítico, cuando dice que el leproso lo revisaba el sacerdote levita, ¿no? Lo tenía que revisar para saber si lo purificaban, si podía estar o no estar en la comunidad. Eso también es una prefiguración de la confesión. Por eso el sacerdote te revisa tus pecados en la confesión o tu lepra, ¿no? Pero siempre lo hace un sacerdote, un ministro de Dios. Es lo que quiero que se den cuenta y empiecen a atar cabos, ¿no? Esos paralelismos del sacerdocio con esto, o de la lepra con el pecado. Dice acá, vean por otro lado el liceo espiritual, nuestro Señor y Salvador, que purifica en el misterio bautismal a los hombres cubiertos por las manchas de lepra, y les dirige estas palabras: lávate, vete al Jordán, lávate y tu carne quedará limpia. Dice, Naamán se levantó, se fue, y al bañarse se cumplió el misterio del bautismo. Su carne quedó igual que a la carne de un niño. ¿De qué niño? De aquel que en el baño de la regeneración nace en Cristo Jesús. Y continúa diciendo, si te gusta oír lo que otros santos dijeron acerca del nacimiento físico, escucha a David cuando dice, a ver si ustedes recuerdan qué salmo es este, dice, fui formado así, reza el texto, en maldad, y mi madre me concibió en pecado. Entonces siempre los apologistas cuando justifican la existencia del pecado original, porque hay protestantes que dicen que no existe el pecado original, dense cuenta como aquí uno de los primeros cristianos está diciéndoles que David dijo eso en el Salmo, es el Salmo 51:5, si mal no recuerdo. Dice que demuestra que toda alma que nace en la carne lleva la mancha de la iniquidad y del pecado. Entonces la iglesia siempre entendió que ese salmo se refería a que desde siempre el judío también creía que veníamos con la mancha o el pecado de Adán y Eva. Dice, esta es la razón de aquella sentencia que hemos citado más arriba. Nadie está limpio de pecado, ni siquiera el niño que solo tiene un día. Dice, a todo esto se puede añadir una consideración sobre el motivo que tiene la iglesia para la cumbre de bautizar a los niños. Entonces, fíjense en qué estatus está poniendo a la iglesia, que es la que tiene la autoridad de bautizar a quién, a los niños. Siendo así que este sacramento de la iglesia es para remisión de los pecados. ¿Cuál? Pues el pecado original. Ciertamente que si no hubiera en los niños nada que requiriera la remisión y el perdón, la gracia del bautismo parecería innecesaria. Entonces, se requiere, ¿no? Aquí está otro cristiano que es San Hipólito de Roma, es el que les decía, llegó a ser obispo. Y él aprendió de San Ireneo también. Dice, al cantar el gallo, dice, se comenzará a rezar sobre el agua. Está hablando del ritual. Ya sea el agua que fluye en la fuente o que fluye de lo alto. Dice, se hará así salvo que exista una necesidad. Y fíjense, dice, pero si hay una necesidad permanente y urgente, se utilizará el agua que se encuentre. Aquí, de una vez les digo, ahorita más adelante, no creo que hoy lo veamos, pero cuando veamos cómo se bautiza, van a ver que hay protestantes que van a decir, es que tiene que ser en un río, si no, no es válido. O es que tiene que ser con tal agua o en tal lugar. Pero dense aquí cuenta que dice aquí, si hay necesidad permanente y urgente, se utilizará el agua que se encuentre. O sea, como dando a entender, pues no importa con que sea agua, ¿no? Pues a lo mejor si no está cerca un río, pues ni modo, pues no importa. No va a ser en un río. Dice, se desvestirán y se bautizarán los niños en primer término. Y ahora fíjense, aquí un protestante puede decir, bueno, pues pueden ser niños de 12 años, ¿no? Ya conscientes. Pero ¿qué dice después? Dice, todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán. Es decir, hay niños que no pueden hablar. ¿Por qué? Porque son muy pequeños. Dice, en cuanto a los que no puedan, es decir, aquellos niños muy pequeños, sus padres hablarán por ellos o alguno de su familia. Eso que les recuerda a que tiene que haber un tutor, un padrino, ¿no?
o alguien responsable por esas personas que no son capaces de hablar. Y luego, y vas a un culto protestante y te dicen que debes tú confesar que Cristo es tu Salvador. Y dense cuenta que aquí la iglesia primitiva era consciente que no todos los cristianos o los que van a entrar al cristianismo pueden hablar, ¿no? Refiriéndose a los niños pequeños o a personas que pues no tengan esa capacidad. Entonces, hay alguien ahí que les va a acompañar en la fe. Dice, se bautizará enseguida a los hombres y finalmente a las mujeres, ya después a los adultos. ¿Por qué? Porque se les bautizaba a los pequeños. Dice aquí, el obispo al imponerle las manos dirá la invocación. Señor Dios, que los has hecho dignos de obtener la remisión de los pecados por medio del baño de la regeneración. O sea que el bautismo sí regenera, ¿no? Porque van a encontrarse sectas que les digan que no hay regeneración. Dice, hazlos dignos de recibir el Espíritu Santo y envía sobre ellos tu gracia para que te sirvan siguiendo tu voluntad. A ti la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dense cuenta cómo el bautismo aquí es trinitario. Nos da testimonio eso San Hipólito, ¿no? Que se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos. Amén. Hoy no va a dar tiempo, pero después vamos a ver cuando veamos el cómo se bautiza, sí, con qué fórmula es, si es trinitariamente o eso solo dicen los pentecostales, ¿no? Los unicitarios. Es que eso es un invento de la Iglesia Católica, porque la Trinidad no existe y Cristo no mandó a bautizar trinitariamente. Y aquí yo estoy viendo en la historia que los primeros cristianos sí lo hacían así, ¿no? Entonces ahí vemos las inconsistencias de que el protestantismo en realidad trae innovaciones, no trae cosas que vienen, no son cosas históricas, son cosas recientes que pues tristemente se inventaron, ¿no? O malinterpretaron de la Biblia. Cipriano de Cartago dice, este tuvo aquí un debate un tiempo con un tal Esteban. Ellos discutieron que si el bautismo de los herejes, bueno, los herejes que se habían bautizado en otro lado, tenían que rebautizarse. Hubo un tiempo que la iglesia tuvo esa disputa. San Cipriano fue uno de ellos que debatió con Esteban. Al final se aceptó, los dos eran católicos, eh, y al final, en aquel tiempo eso era una disciplina, después la iglesia se pronunció más formalmente en que el bautismo solo debe ser uno. Y si por allá afuera te bautizaron trinitariamente, ya no te puedes rebautizar. Eso después se fue aclarando o se fue, sí, con el tiempo. Pero miren, mientras tanto aquí, hablando del bautismo de infantes, fíjense aquí lo que dice, hay un buen testimonio de esto, dice, pero en relación con el caso de los niños, dice, en el cual dices que no deben ser bautizados en el segundo o tercer día después del nacimiento. Es lo que quiere decir, que cuando los cristianos tenían hijos, ellos los querían bautizar inmediatamente, ¿no? Pero algunos decían que era al octavo día. ¿Por qué al octavo día? ¿Eso a qué les suena? El que a un niño se le reconozca al octavo día o se le consagre a Dios al octavo día, o sea, la circuncisión, ¿no? Entonces ellos ya comprendían que el bautismo iba a sustituir la circuncisión. Entonces no era un debate de que si bautizamos o no bebés. El debate era en qué momento a ese bebé lo bautizo, lo más pronto o al octavo día. Entonces esa era la verdadera disputa. No sé, no era como ahorita que dicen, no, es que los bebés no se bautizan. No, los cristianos no discutían eso. Para ellos era algo que se tenía que hacer, sí o sí. Dice, y que la antigua ley de la circuncisión debe considerarse, por eso lo menciona, ¿no? Dice, por lo cual piensas que alguien que acaba de nacer debe no ser bautizado y santificado dentro de los 8 días. Es decir, estas personas decían, no lo bautices el primer día ni el segundo, hasta el octavo. ¿Por qué? Porque consideran el ritual de la circuncisión como una equivalencia, un paralelismo con el bautismo, por eso lo hacían al octavo día unos y otros lo hacían antes de los 8 días, ¿no? Y ahora los católicos de ahora bautizan como hasta el año, ¿no? Pues esperan mucho, demasiado. Dense cuenta que los primeros cristianos lo hacían a los días que había nacido el bebé. Dice, todos nosotros pensamos de manera muy diferente a nuestro concilio. Entonces aquí quiero que se den cuenta que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo es conciliar. Difícilmente tú vas a ver en una secta protestante que se reúnen en un concilio los protestantes para decretar algún dogma, ¿no? O decretar algo de la fe. No, pero pues aquí veo que la iglesia se reúne y quedan en acuerdos. Entonces aquí San Cipriano participó de un concilio, muy probablemente era un concilio regional, dice, y que llegaron a un acuerdo estas personas, estos católicos, dice, porque en este curso que pensábamos tomar, nadie está de acuerdo, dice, sino que todos juzgamos que la misericordia y gracia de Dios no debe ser negada a ningún nacido de hombre. O sea, no le debes negar a nadie esa misericordia, el bautismo a nadie, ¿no? Esto lo aclara, pues, San Cipriano, porque había gente que decía, no, no, todavía no, espérate los 8 días, ¿no? Entonces, según él dice que no debe ser negado a nadie. Dice, porque como dice el Señor en su Evangelio, el Hijo del Hombre
no ha venido a destruir la vida de los hombres, sino a salvarlas. En la medida que podamos, debemos procurar que, si es posible, dice, ningún alma se pierda. O sea, si tú le niegas eso, el bautismo a alguien, estás haciendo que esa alma se pierda. Dice, por otra parte, la fe en la escritura divina nos declara que todos, ya sean niños o mayores, tenemos la misma igualdad en los divinos dones. Es decir, en sacramentos somos iguales, especialmente en el del bautismo. ¿Por qué? Porque es la entrada. Debe ser por eso cuanto antes hecho. Dice, razón por la cual creemos que nadie debe ser impedido de obtener la gracia de la ley por la ley en la que fue ordenado y que la circuncisión espiritual, así le llama el bautismo, ¿no? La circuncisión espiritual no debe ser obstaculizada por la circuncisión carnal, sino que absolutamente todos los hombres tienen que ser admitidos a la gracia de Cristo. Todos los hombres deben ser admitidos, ¿vale? Entonces no es como ahora que los protestantes dicen, no, a ellos no los admitas hasta que crezcan y ellos decidan. No, todos. Si yo soy un papá responsable y yo sé que mi hijo no sabe nada de religión, no es consciente, pero yo sí soy consciente de eso. Yo sé que eso es lo mejor para él, yo se lo doy y no se lo niego. Dice, ya que también Pedro en los Hechos de los Apóstoles habla y dice, el Señor me ha dicho que yo no debería llamar a ningún hombre común o inmundo. Dice, pero si nada podría obstaculizar la obtención de la gracia a los hombres y el más atroz de los pecados y no puede poner obstáculos a los que son mayores. Pero si hasta a los más grandes pecadores y los que habían pecado en contra de Dios, cuando creen, se les concede la remisión de los pecados y nadie se ve impedido del bautismo y de la gracia. Fíjate, aún a los pecadores se les da el chance, ¿no? Y nadie se ha impedido del bautismo y de la gracia. Pregunta entonces San Cipriano, ¿cuánto más deberíamos obstaculizar a un bebé? ¿Ven? Entonces el protestante, cuando le niega el bautismo a un bebé, tristemente, pero sí se lo da a un pecador, alguien que viene de matar, ¿no? Alguien que viene de cometer todo eso, que no está mal, claro que está bien, si esa persona tiene voluntad de cambiar y recibir el perdón, pues qué bueno, ¿no? Pero a un bebé también, o sea, no se le debe negar eso. Dice que siendo recién nacido, no ha pecado, salvo en qué, habiendo nacido de qué, de la carne de Adán. O sea que si creen también, o sea, la iglesia primitiva creen el pecado original. Entonces, ese es el problema del bebé. El problema de un adulto es que ha cometido muchos pecados. El problema del bebé no es que ha cometido, sino que ha heredado un pecado. Porque el pecado de Adán no es algo cometido, sino algo heredado. Entonces, por eso dice, ha nacido de la carne de Adán. Ha contraído el contagio de la muerte antigua en su nacimiento. Y continúa diciendo, dice, y por lo tanto, querido hermano, esta era nuestra opinión en el concilio. Entonces, esta es una carta, una epístola que hace una persona, ¿no? De acuerdo a lo que ellos acordaron en el concilio, dice que por nosotros nadie debe impedirse el bautismo y la gracia de Dios. No es como ahora, ¿no? Los protestantes sí se lo impiden a las personas, ¿no? A los bebés y a los niños chiquitos se los impiden. Dice que es misericordioso y amable y cariñoso para con todos, todos, todos. Grábense esa palabra. Dice que puesto que es lo observado y mantenido respecto a todos, nos parece que debe respetarse aún más en el caso de quién, de los lactantes. Deben respetar eso. Los lactantes, pues obviamente son los niños de pecho. Otro cristiano, San Gregorio Nacianceno, dice, hagamos bautizar para vencer. Tomemos nuestra parte de esas aguas más detergentes que el hisopo, más puras que la sangre de las víctimas impuestas por la ley, más sagradas que las cenizas de la becerra, cuya aspersión podía ser suficiente para dar a las faltas comunes una provisoria purificación corporal. Pero fíjense, no era completa esa remisión del pecado. Cuando los judíos hacían estos sacrificios con derramamiento de sangre, sí había una limpieza, pero no era completa. Y la está comparando con el bautismo. Dice, hubiera sido necesario sin ello renovar la purificación de aquellos que lo habían recibido una vez. Hagamos bautizar hoy, dice, para no estar obligados a hacerlo mañana. ¿Qué quiere decir esto, San Gregorio? Que tiene que ser lo más pronto el bautismo, ¿no? Dice, no retardemos el beneficio. Y esto es lo que te diría cualquier cristiano si tú viajaras al siglo I, siglo II, siglo III. No retardes el beneficio, no postergues. No le debíamos decir a los católicos, ¿no? De hoy en día, que se quieren esperar mucho tiempo por sus hijos. Dice, como si nos ocasionase algún problema. Dice, no esperemos haber pecado más para ser mediante él perdonados en mayor medida. Eso sería hacer una indigna especulación comercial a propósito de Cristo. Tomar una carga mayor de la que podemos llevar es correr el riesgo, fíjense, de perder en un naufragio, navío, cuerpo y bienes. O sea, todo el fruto de la gracia que no se ha sabido aprovechar.
Y continúa diciendo, incluso los niños, dice, no dejéis tiempo a la malicia para que se apodere de ellos. Santificadlos cuando todavía son inocentes. O sea, para la iglesia primitiva estaba bien que se les podía aún santificar a los niños, aunque son inocentes, ¿no? Porque a veces sale el protestante diciendo, no, no, es que un niño ya es del reino de Dios, porque lo dice allá Marcos 10, y aquí otro cristiano me está aclarando eso. Aún siendo inocentes, se les puede santificar. Ah, pues con razón Jesús, cuando se le acercan los niños, no es como los protestantes, que como ya son santos, pues ustedes pueden irse. No, Jesús los recibe y los bendice. ¿Por qué los bendice si ya de ellos es el reino de Dios? Ah, pues porque aunque son inocentes, se les puede aún así santificar, ¿no? Es lo que aquí dice esta persona. Consagrarlos al Espíritu cuando todavía no hayan sacado los dientes. ¿Aquí a quién se está refiriendo? ¿De qué edades un niño no tiene dientes? Pues desde bebé. Entonces dice consagrarlos al Espíritu. Dice, qué pusilanimidad y qué falta de fe de las madres que temen al carácter bautismal por la debilidad de su naturaleza. Entonces, hasta aquí incluso reprende, ¿no? A las madres o padres que no hacen eso con sus hijos. Antes de haberlo traído al mundo, y aquí viene un personaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, ahí en el primer libro de Samuel, dice, Ana vamos a verlo más adelante. Ana dedicó a Samuel a Dios. Eso está en el capítulo 1, antes de que se hable de lo que hizo Samuel, viene de su nacimiento. Y Ana hizo eso, un juramento, y le dijo a Dios que le diera un hijo y si se lo daba se lo iba a entregar. Por eso Samuel se hizo sacerdote. Y esa decisión la tomó la mamá. ¿Y por qué ahora me dicen que los papás cómo ofenden la libertad de los niños? Si la Biblia aquí me está expresando un caso y este mismo padre de la iglesia me está explicando que un papá tuvo esa iniciativa de consagrar a su hijo, ¿por qué no lo vas a hacer tú? ¿No? Dice, Ana dedicó a Samuel a Dios e inmediatamente después de su nacimiento lo consagró. Desde entonces lo llevó vestido con un hábito sacerdotal sin ningún temor de los hombres a causa de su confianza en Dios. Por eso un padre hoy en día lleva a su hijo a bautizar o lo entrega a Dios. ¿Por qué? Por su confianza a Dios, aunque el niño no sea consciente. Dice, no hay necesidad entonces de amuletos ni encantamientos, medios de los que se sirve el maligno para insinuarse en los espíritus demasiado ligeros y tornar en su beneficio el temor religioso hacia Dios. Dice, o ponerle la Trinidad, grande y hermoso talismán, ¿no? Entonces la está comparando como que los paganos creen en amuletos y en cosas así, ¿no? Yo luego veo papás que le ponen tijeras a un niño en la abajo de la almohada, el ojo de venado, pues para que se protejan los bebés, ¿no? Y aquí qué te dice Gregorio Nacianceno que no hay mejor talismán que ponerle la Trinidad, es decir, consagra a tu hijo, y esa es la mejor protección. Nos dice cosas más interesantes, dice, todo esto está bien dicho para aquellos que solicitan por sí mismos el bautismo. Pero ¿qué podemos decir de los niños todavía de poca edad, que son incapaces de darse cuenta del peligro en que están y de la gracia del sacramento? ¿Se les bautizará también? Eso es lo que se preguntaría un católico, a lo mejor mal informado, un protestante. O sea, ¿qué decimos de esos niños incapaces de darse cuenta del peligro o del significado del sacramento? Son incapaces. ¿También los bautizamos? ¿Y aquí qué dice? ¿Qué contesta esta persona? Ciertamente en caso de peligro inmediato es mejor bautizarlos sin su consentimiento, que dejarlos morir sin haber recibido el sello de la iniciación. ¿Sí se acuerdan que dijimos, no, que el bautismo es un sello? Dice, estamos obligados a decir lo mismo que respecto a la práctica de la circuncisión, la que se realizaba en el octavo día prefigurando el bautismo y que también se ejercitaba sobre niños desprovistos de razón. De la misma manera se realizaba la unción sobre los travesaños de la puerta y que, aun cuando se tratara de cosas inanimadas, protegía a los primogénitos. ¿Sí se acuerdan, no? Con la sangre del cordero, aunque era algo inanimado, te protegían los primogénitos. ¿Cuánto más el bautismo te protegerá si tú no eres algo inanimado, ¿no? Eres una persona, un hijo de Dios, o pasas a ser hijo de Dios. Pero aquí lo que quiero que noten es cómo los primeros cristianos reiteradamente comparan la circuncisión con el bautismo. ¿Por qué se los digo? Porque normalmente en los debates, cuando el católico saca la circuncisión como argumento para defender el bautismo de niños, el protestante es totalmente incrédulo y dice, no, pero ¿cómo crees? La circuncisión, ¿qué tiene que ver? Una cosa es la circuncisión, otra cosa es el bautismo, ¿no? No lo compares. No quieren trazar ese paralelismo que saben muy bien y que pues es un buen argumento, ¿no? Para justificar esta práctica. Pero dense cuenta cómo los primeros cristianos sí hacían eso. Y eso los protestantes lo dejaron de hacer. Y ellos se creen cristianos, ¿no? Pues que sigan a los primeros cristianos.
los que fueron enseñados sobre los apóstoles, ¿no? Y continúa diciendo, dice, respecto a los demás niños, dice aquí en mi opinión, esperad a que lleguen a la edad de 3 años, de modo que sean capaces de comprender y expresar someramente los misterios. Dense cuenta que eso también existía. El que también había una preocupación de que también los niños aprendieran, obviamente, no digo, pues, no se les va a bautizar y se les va a abandonar. Dice, a pesar de su imperfección, de su inteligencia, reciban la señal y su cuerpo, lo mismo que su alma, se encuentra santificada por el gran sacramento de la iniciación. Ellos deberán rendir cuenta de sus actos en el momento preciso en que, en plena posición de la razón, llegue al conocimiento completo del misterio, pues no serán responsables de las faltas que les haga cometer la ignorancia propia de su edad. Dice, además de todos los modelos, les resulta ventajoso poseer la muralla del bautismo para protegerse. Fíjense que hay varios modos y dice, además de todos modos, les resulta ventajoso tener, ¿no?, el bautismo de los peligros, ataques que caen sobre nosotros y sobrepasan nuestras fuerzas. Y miren, hay veces que hay protestantes que se agarran de alguna de este tipo de citas. Por ejemplo, para mí sería fácil, si yo fuera protestante, cortar el párrafo de arriba y decir que, mira, aquí dice que hay que esperar que crezcan para que comprendan. O sea que de bebés no hay que hacerlo, a pesar de toda la evidencia que ya mostré, ¿no? Lo que quiero que vean, a veces toman a escritos de este personaje, de Gregorio Nacianceno. Si mal no recuerdo, el otro es, creo, Orígenes, que también hace una mención parecida a esta, donde dice que deban esperarse para que crezcan los niños. Pero aquí les voy a dejar, les voy a aclarar por qué lo dicen. Especialmente estos padres de la iglesia era porque sostenían que cuando tú a un niño o bebé lo bautizas, eh, como tiene que ir acompañado de un padrino, ellos temían por el padrino, ¿no? Decían, es que si tú apadrinas a un niño y lo bautizas y no lo acompañas, eh, corre peligro tu alma porque no te hiciste responsable de ese cristiano, ¿no? Entonces, para ellos era recomendable como que fueran padrinos, obviamente responsables, pero sí dejar pasar un tiempo para evitar en el padrino, o sea, pensando en el padrino, ¿no? Eh, 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 esa confianza, ¿no? O no sé cómo decirlo, de que caminaran con el niño en la fe y, y que tuviera un padrino que lo acompañara siempre, ¿no? El enfoque era ese, ¿no? En principio. Claro que si tú cortas esos textos y los llevas a tu favor, ¿no? Para explicar que por eso, que en realidad ellos lo que querían era bautizar solamente niños ya crecidos o niños ya grandes, pues va a parecer eso, ¿no? Pero primordialmente en la iglesia primitiva también se sostenía esa preocupación del apadrinamiento del niño y que si tú dejabas crecer al niño, el padrino, por así decirlo, iba a poder tener el camino en la fe y no ibas a... Era un modo de probarlo, pues, es a lo que me refiero, ¿no? En el tema del apadrinamiento. Creo que no traigo ese texto, pero si no, después lo vemos con más calma, donde se mencionan estos detalles. Lo digo porque a veces en los debates los protestantes sacan esos textos de la patrística para decir que no era cierto que la iglesia primitiva no bautizaba bebés, ¿no? Pero precisamente son porque están descontextualizados del apadrinamiento que se está mencionando ahí, ¿no? También se menciona, dice, pero se dirá, Cristo que es Dios se hizo bautizar a los 30 años. Dense cuenta cómo aquí el contexto ya se parece, ¿no?, a lo que argumentaría un protestante, ¿no? Eso es lo que dicen ellos. Es que si Cristo se bautizó a los 30 años, ¿tú por qué bautizas bebés? Y justamente si tú sigues leyendo el contexto de lo que está diciendo Gregorio Nacianceno, dice esto, se dirá que Cristo que es Dios y se hizo bautizar a los 30 años y tú nos empujas a precipitarnos al bautismo. Es decir, si Cristo se bautiza de adulto, ¿por qué los católicos nos precipitan a bautizarnos pronto, ¿no? Dice, afirmar de ese modo su divinidad es lo que resuelve la objeción. O sea que Cristo, si se bautizó de adulto, es porque Él es Dios y Él controla su propio destino. Es decir, Cristo sabía que no se iba a morir, iba a vivir hasta después de los 30 años, por eso Él se dio el lujo de bautizarse de adulto. Entonces, ¿por qué los católicos nos precipitan a bautizarnos lo más pronto? Porque nosotros no somos Dios. Y yo no sé si mi hijo va a vivir al año, a los 2 años, a lo mejor siquiera, a lo mejor no va a vivir ni 2 meses, por eso lo bautizo lo más pronto. Es lo que él está respondiendo, que es la respuesta a la objeción. Dice, él, o sea, Dios, Jesús, es la pureza misma, no necesitaba purificación, pero se hizo purificar por vosotros, como por vosotros se hizo carne, pues Dios no tiene cuerpo. Dice, además, él no corría ningún peligro. Tu bebé sí, corre peligros, pues no sabe si va a vivir mucho tiempo, si va a pasar un accidente y va a morir, si va a sufrir una enfermedad. Cristo no iba a sufrir de eso, por eso él, te digo, se dio ese lujo de bautizarse más grande. Dice, además, él no corría ningún peligro, dice, por retardar su bautismo, pues podía regular
a voluntad su sufrimiento como había regulado su nacimiento. Para vosotros, por el contrario, no sería pequeño el peligro. En caso de abandonar el mundo sin haber recibido a vuestro nacimiento más que una vida perecedera, sin estar revestidos de incorruptibilidad. Entonces, para él, a pesar de lo que dice anteriormente, por eso es muy pronto, debe ser muy pronto el bautismo. Otro importante, Juan Crisóstomo dice, Dios sea loado, el que produce tales maravillas, ves cuán múltiple es la gracia del bautismo, algunos solo ven en ella la remisión de los pecados. ¿Quiénes? Los protestantes, ¿no? Solo ahí está la remisión del pecado. Mientras que nosotros, dice, podemos alinear 10 dones de honor. Por esta razón, dice, bautizamos también a los niños de poca edad, cuando todavía no han comenzado a pecar. Entonces, en la iglesia primitiva es normal bautizar a niños, aunque no tengan pecado, no han cometido pecados, dice, ¿no? Que por eso se bautizan niños de poca edad, cuando todavía no han comenzado a pecar, para que reciban, ¿qué? La santidad, la justicia, la filiación, la herencia, la fraternidad de Cristo, para que se conviertan en miembros y morada del Espíritu Santo. Y aquí puso una lista de cosas que ya vimos, ¿no? Que son el bautismo. Y aquí vean cómo pone bien el contraste. Dice que no solo es para perdón de pecados, por eso bautizamos niños de poca edad, aunque no tengan pecado. Y aquí viene, ¿por qué? Por justicia, por filiación, por herencia, por fraternidad de Cristo. Menciona todo eso, lo que siempre ha enseñado la iglesia. San Basilio dice, hay un tiempo conveniente para cada cosa, un tiempo para el sueño y otro para la vigilia, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Sin embargo, el tiempo del bautismo absorbe toda la vida del hombre. Si no es posible al cuerpo vivir sin respirar, mucho menos lo será para el alma subsistir sin conocer a su creador. O sea que para él el bautismo era conocer a tu creador, tan importante como respirar. La ignorancia de Dios, dice, es la muerte del alma. Aquel que no ha sido bautizado tampoco ha sido iluminado. ¿Se acuerdan que les dije que en la iglesia primitiva se le llamaba el rito de la iluminación? Así como sin luz la vista no puede examinar aquello que le interesa, del mismo modo el alma no puede contemplar a Dios. Además, todo tiempo es favorable para lograr la salvación por medio del bautismo. La salvación, dicen, vean, como la iglesia primitiva te dice que el bautismo da la salvación. Ya se trate de la noche o del día, de una hora o de un menor espacio de tiempo, por muy breve que sea, seguramente la fecha que sea próxima es, en mayor medida, la más apropiada. Es decir, lo más próximo, lo más pronto, hazlo. ¿Qué época podría ser, en efecto, más adecuada para el bautismo que el día de Pascua? Ahora entiendo por qué los catecúmenos se bautizan en Pascua. Dice, pues ese día conmemora la resurrección y el bautismo es una fuente de energía para lograr, ¿qué? La resurrección. ¿Sí se acuerdan, no? Que les dije con la Biblia, en Romanos 6:3 está eso, que somos sepultados y resucitados en el bautismo con Cristo. Dice, por esta razón la iglesia convoca desde hace mucho tiempo a sus niños de pecho. Por esa razón. Los niños de pecho, ¿quiénes son? Los bebés. En una sublime proclamación a fin de que aquellos a quienes ella dio a luz en el dolor, colocándolos en el mundo después de haberlos alimentado con la leche de la enseñanza de la catequesis, gusten del alimento sólido de sus dogmas.